Soy tester, especialista en una empresa canadiense llamada Jan3. Es una empresa de diseño que trabaja con proyectos grandes, los parecidos, llegaron a ver The Gifted, de los X-Men, los nuevos personajes que son mutantes. Bueno, el proyecto de la página web lo hizo mi empresa y eso se basa en mi empresa. El día de hoy les voy a exponer sobre blockchain y sobre de qué es este tema tan complicado y que mucha gente quizás no entienda también, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible para que todos lo entiendan. Voy a dejar una sección al final para preguntas, porque sé que van a haber preguntas, y empiezo. ¿Qué es blockchain? Blockchain o contabilidad distribuida es el proceso o la tecnología que permite la realización confiable de transacciones entre persona a persona. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que diferencia esto con una transacción común de hoy en día, que uno puede decir, bueno, yo voy a transferirle dinero a alguien? Esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo le transfiero dinero a alguien, yo tengo que mandarle una notificación al banco, el banco hace una transacción, genera un papeleo innecesario y después de 72 horas hábiles la transacción está hecha. Esto simplifica todo esto porque simplemente si yo le quiero enviar una transacción a alguien, se la envío y le llega a la otra persona en cuestión de segundos. Totalmente rápido y sencillo, transparente. ¿Por qué? Porque la transacción se mantiene entre la conexión de las dos personas y no hay nadie que regule o que pueda decir, bueno, no, mira, esta transacción no es válida. No, porque están entre persona y persona. ¿Cómo funciona o cuáles son los elementos que componen la blockchain? Los elementos son el libro de contabilidad digital, que técnicamente, como es una tecnología que está dentro del internet, no es algo tangible que cualquiera puede tener. Se necesita un libro de contabilidad, ya que esto se maneja todo a través de un libro contable, que se almacena a través de bloques. No sé si alguna vez llegaron a ver, esto es un poco complicado, llegaron a ver cadenas carbonadas en química, que eran simplemente bloques de carbono unos a otros pegados entre ellos. Esto es exactamente lo mismo, solo que en vez de ser carbono, es información. Bien, además del libro de contabilidad digital tenemos las carteras digitales y después vienen los mineros y los nodos, que ya les voy a explicar poco a poco. Entonces, ¿qué es la contabilidad distribuida? Aquí es donde todas las transacciones se almacenan a través de la red, específicamente todo a través de bloques. ¿Cómo funciona esto? Simplemente un bloque se enlaza al otro, el otro bloque se enlaza al otro y así sucesivamente hasta que llega el bloque infinito. Hay una gran diferencia entre la blockchain común y lo que serían las transacciones o cómo se maneja el dinero hoy en día. Lo voy a explicar mucho más adelante también. Bien, las carteras digitales son interfaces gráficas que interactúan con la red de blockchain. Cuando digo interfaz gráfica, quiere decir que en vez de tener yo una billetera en la mano, es una billetera digital con una identificación única. ¿Qué lo diferencia de una billetera común? Que la billetera está encriptada y me da una identificación única a mí, es decir, un código encriptado que solo va a ser mío o de la persona a la que realmente se le asigne la identificación. ¿Qué pasa? En esta cartera ustedes pueden tener información, pueden tener dinero, y ahí es donde realmente todo el mundo conoce, donde se mete el Bitcoin. Ese es lo más básico. Muy bien. Entonces, además de tener la cartera digital, es como también tener una identificación. ¿Por qué? Porque nadie en toda la red va a tener una identificación exactamente igual a la tuya. Porque la idea de este proceso es que nadie duplique las transacciones o que se dupliquen las identidades. Es lo más importante de todo esto. Me encanta. Normalmente cuando uno habla de mineros, uno dice, bueno, se supone que un minero es alguien que está en una mina dándole a un pedazo de piedra para sacar algo precioso. Técnicamente el concepto se asemeja mucho a esto. ¿Por qué? Porque en vez de hacerlo con una piedra preciosa, es diferente, es un proceso diferente. ¿Cómo funciona? Simple. Es resolviendo un algoritmo de consenso, un proceso matemático de consenso entre todo un grupo que se mantiene en la red. Es decir, la red se compone por muchos bloques, pero para mantener la red necesitas un minero. ¿Por qué? Porque asimismo un banco, tú tienes el banco, tienes el Fondo Monetario Internacional, que es el que mantiene el banco,
Y sin el Fondo Monetario Internacional no puedes tener transacciones. O sea, ¿cómo mantienes al banco si no tienes dinero? ¿Cómo mantienes la red si realmente nadie la controla, nadie le invierte dinero? Es decir, nadie tiene el dinero suficiente para decir, yo compro toda la blockchain y es mía. Con mineros. Ok. Esto es importante porque ellos mantienen la red a través de la validación de cada transacción. Es decir, si yo le envío dinero a Victoria, el minero se va a encargar de que mi transacción no se duplique y que le llegue correctamente a él. Aún si yo no soy un minero, aún si yo simplemente estoy mandando una transacción. ¿Por qué? Porque el minero es una computadora, simplemente una computadora resolviendo el proceso, y como recompensa, que eso es lo más importante y por eso es que se creó un boom en el mundo, como recompensa por mantener la red activa, te dan un porcentaje de la transacción, como una especie de impuesto. O sea, la persona que envía la transacción paga el impuesto y ese impuesto no va a la red y se cae se va al minero, que es el que valida la transacción y la hace verdadera. Como había dicho, el protocolo de consenso toma lugar realmente de persona a persona. Yo puedo tener una computadora trabajando como minero y esa computadora puede validar cualquier transacción. Va a tardar porque cada transacción tiene un peso específico dentro de la red y las computadoras tienen también un proceso específico, es decir, la computadora tiene, la red tiene un peso, ¿verdad? Y para que la computadora mine o saque la información o valide la información, necesita una fuerza de procesamiento. Entonces, mientras más grande la computadora o más componentes en la computadora, más rápido se valida la transacción. Por eso es que también existen las piscinas, que son varios grupos de mineros solo minando un bloque, que es para también facilitar el proceso y toda la cuestión. Muy bien. Los nodos, y esta parte la pongo un poco dramática, porque es la parte más importante de toda la red. Ellos son los guardianes de la red y son los que mantienen la copia exacta de toda la red. ¿Por qué? Porque al final de todo, la blockchain es un simple libro contable, donde ustedes ponen información y nadie, absolutamente nadie, puede modificar la transacción. ¿Por qué? Porque como existen miles de nodos, hay miles de copias en internet. Y en tal caso, si un hacker o alguien malicioso querría romper toda la red, tendría que conseguir romper 1000 o 1000 millones de computadoras. Estoy exagerando, ¿no? Pero tendría que romperlas todas al mismo tiempo, ya que una vez una sola de ellas se sincroniza con la red, la copia inválida desaparece. Entonces, esta es una de las partes más importantes de todo, porque técnicamente mantiene la red estable, mantiene la copia estable y hace que la red no se caiga tan fácilmente. Se ha caído, ha tenido sus accidentes, pero se mantiene totalmente estable gracias a que todos tienen una copia. Pregunta, ¿un nodo es una computadora? Sí. ¿Conectada a internet? Sí. Pero no es un minero. No. Yo puedo ser un nodo y no ser un minero. Exactamente. ¿Y qué gano con ser un nodo? Ganas un impuesto un poco más alto porque mantienes la copia exacta. Ah, también tengo como Claro, una también comisión. ganas una comisión, claro. O sea, la diferencia de todo esto, o la gran ventaja de esto, es que es un algoritmo que está realmente programado para que nadie pierda y para que al mismo tiempo nadie gane más que los demás. ¿Por qué? Porque si yo simplemente quiero minar infinitamente un bloque y decir, bueno, yo voy a minar el bloque 1, un ejemplo, y le voy a sacar toda la información que puede ese bloque. Una vez el bloque quede sin información, ya no se puede minar. El valor de ese bloque realmente se lo da el programador en el momento en el que programa toda la blockchain. Son parámetros que se le ponen al principio de crearla. Pero una vez creado, depende de la transacción, tiene cierto tiempo para disminuir el valor del bloque para que nadie gane, siga con el mismo poder, ganando la misma cantidad al paso de los años. Igual eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero continúo. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones principales de la blockchain? Tenemos criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, Siacoin y 2600 monedas que más existen. Tenemos las transacciones, como ya le había explicado, las transacciones de persona a persona. Tenemos el registro de documentos. Tenemos los contratos inteligentes, que es en lo que está basado Ethereum realmente. Y tenemos las cadenas de suministros. Entonces voy a explicarlas una a una para que vayan entendiendo.
las criptomonedas? Su función principal es específicamente darle valor a algo, como una moneda común, solo que están encriptadas y están en la red. Esto es uno de los tópicos más grandes. ¿Por qué? Porque uno puede decir cómo las utilizo, cómo las consigo, cuántas existen y en qué se basan. Hay una gran disyuntiva en el mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el Bitcoin es simplemente algo que es una moneda que alguien quiere hacerse rico con eso. De hecho, todavía nadie sabe dónde está el que la creó. Satoshi Nakamoto, que fue quien creó la primera blockchain en 2009, pero él desapareció simplemente por seguridad a sí mismo, y de hecho ni siquiera se sabe si es uno, un grupo, un ella, un él, nadie sabe lo que es. Una computadora de Satoshi Nakamoto y desapareció, pero tiene sus razones. Si yo soy un banco, manejo todo el dinero del mundo y viene alguien que me quiere desestabilizar, lo primero que voy a hacer es tratar de sacarlo a él del camino, porque tengo yo todo el control y viene alguien a desestabilizar el control. Entonces, ¿cómo se utilizan las criptomonedas? Actualmente existen bastante conocidos 30 lugares de intercambio de criptomonedas que pueden encontrar en internet, hay miles. Simplemente ponen intercambio de criptomonedas y encuentran millones. Entonces, ahí las pueden utilizar con varios tipos. Pueden intercambiarlas, pueden comprarlas, pueden venderlas. Es lo más básico. Con la minería también consigues criptomonedas para ti, además de aprobar las transacciones. Esa es la otra. Al minar, tú sacas información del bloque. Al sacar información del bloque, confirmas la transacción, envías la transacción de vuelta y te dan dinero por eso. Por eso es que cuando se mina, se saca dinero de ahí, que en tal caso serían las criptomonedas en este. O sea, yo como minero soy una especie de testigo de que soy lo que hace el escribano cuando se vende una casa. Exactamente eso. Y por eso la red le da una comisión por su servicio, en tal caso, por confirmar que la transacción sea fehaciente y verdadera. Existen aproximadamente 2.105 monedas, criptomonedas, en el mundo, de las cuales las más famosas son Bitcoin, Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, que es una rama del Ethereum, que quizás no lo voy a presentar ahora porque es muy grande, y se consiguen, ya lo dije, con la minería, compra-venta o mercadeo. ¿Y en qué se basan? Una consulta. Sí. 2000 de los tipos de monedas. Monedas. Siguen siendo monedas. Aún si tú le pones el tipo, ahí es donde voy en qué se basan. Porque no es tanto el tipo de moneda, sino en qué se basan. Son proyectos. Las criptomonedas o las blockchains son proyectos en general. Cada uno basándose en algún estatuto diferente. Algo así como el dinero. El dinero se basa en la confianza. O, como decían muchos críticos hace muchos años, en el oro. Pero realmente se basa en la confianza. Tú vas al banco y el banco no te garantiza que va a mantener tu dinero. Tú le tienes que poner tu confianza y él te da el dinero. Claro, pero lo que pregunto es tipo, por ejemplo, el Bitcoin sería la moneda de 50, el Zcash sería la moneda de... ¿Serían distintos? O sea, El valor se lo da al mercado. No tiene un tipo diferente porque sigue siendo No, moneda. no, es como cada moneda es un país distinto. No tiene tampoco, ese es el problema. Que nadie las puede hablar, o sea, El tipo de moneda, como quien habla del euro, el claro, pero no es que hay dólar. 2100 monedas en todo el No, mundo no, y son no, esas no. y 2100 personas. No, son Pregunta 2000, sí, son sí, 2000 sí. monedas, son 2000 monedas. Pero Pero cada moneda tiene un tope. No, pero no, creo que no estás entendiendo la pregunta. Él lo que pregunta es si te referís a como quien habla de los dólares, el euro, en ese En tipo tal de caso, sí. cantidad de monedas. Poniéndolo así sería o- así. ta. Tipos, Sí, para dejarlo más claro, Lo sí, que a él creo se que sí. refería era si vos hablabas de que hay una cantidad limitada de solo hay 2.105 monedas y no va a haber más ni menos, pero o sea, como quien dice, hay solo Ahí voy. 205 Ahí voy. Hay 2000 pesos en el mundo. Ahí voy. Hay 2105 monedas, pero cada proyecto tiene un límite de monedas que se pueden sacar. El de Bitcoin, por ejemplo, son 21 millones de monedas. Una vez se llegue a ese límite, ya no se pueden minar, solo se pueden transferir, vender o comprar, pero ya no se pueden sacar los bloques. La información se queda ahí. Hay monedas que tienen un límite mucho más alto, hay monedas que tienen un límite más bajo. Todo depende de los parámetros que le configure el programador al momento de hacerlo. ¿Y cómo empezó? O sea, ¿qué empezó? ¿Hubo un tipo que dijo tengo un Bitcoin y los demás los minan?
¿Cómo empezó? Cuando Satoshi Nakamoto lo creó al principio, se basó en otro proyecto, casualmente, de una especie de censo anti-transacciones duplicadas. Es decir, la idea era crear algo que evitara que las transacciones se duplicasen, pero que no consumiese tantos recursos y al mismo tiempo fuese rápido. ¿Por qué? Porque el banco tiene el mismo proceso, pero se tarda mucho tiempo en hacer el procedimiento de verificar que no se envíen dos transacciones. Entonces, el inicio, y que de hecho es un inicio que está tapado, ustedes lo pueden buscar en internet y no lo van a encontrar. El inicio del Bitcoin empezó en la Deep Web. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es irrastreable. Al yo darle una identidad encriptada a alguien, nadie sabe quién ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web, ya voy allá. Ya voy a ir. Lo voy a explicar de una manera sencilla. No sé si conocen la teoría del iceberg. Sí. Ustedes ven la punta del iceberg, pero no ven la parte de abajo. El Internet es exactamente lo mismo. El Internet que nosotros conocemos es simplemente la punta del iceberg. Y la Deep Web es todo lo que está debajo. Ahí van a encontrar de todo, no se metan. Algunos dicen que es el lado oscuro. Sí, por eso. La parte que no se ve, la parte que no se ve. Ahí hay de todo. De todo. Igual, ¿eso es la Deep Web o se habla también de la Dark Web? ¿No Es lo mismo. Es lo Es mismo. lo mismo. Eso es puro igual. En el sentido de como la Deep Todo Web, turbio lo que está ahí dentro. Ahí va. Todo turbio. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a utilizar dentro de la Deep Web porque era sencillo para un hacker, un asesino, un ladrón o lo que sea, recibir o enviar dinero sin que el FBI o algún inspector de la CIA se enterase, ya que no podían rastrear el nombre, una dirección encriptada. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a ver el potencial de la criptomoneda, y que de hecho creo que fue un hacker de la Deep Web que la sacó a flote afuera, fue que dijeron, mira, sí, tiene bastante potencial, y empezaron a eliminar los récords dentro de la Deep Web. De hecho, todavía se sigue utilizando. Si ustedes ven las noticias de hackeos importantes, lo primero que piden es, mandan la dirección de Bitcoin, deposita ahí. Listo. Ya no piden cuentas de banco, ya piden dirección de Bitcoin o dirección de Monero, que es otra moneda que de hecho es encriptada y no puedes ver ninguna transacción. Ahí voy. ¿En qué se basa? Bitcoin, el proyecto en el que se basa es desplazar a los bancos y crear como la libertad económica de las personas, es decir, que no haya nadie regulando el dinero, sino simplemente yo o cualquiera de todos ustedes nada más controlando su propio dinero, que no haya nadie cobrándole comisión por cada transacción que hagan, que no tarden 3 días en hacer una transacción, y que ustedes sepan cuánto tienen y que no les cobre comisión por simplemente mantener el dinero, que es lo que hace el banco. Hay otras monedas, por ejemplo, Sia Coin, que es una moneda que se basa en almacenar objetos o almacenar archivos en la nube, pero descentralizada. Es decir, que nadie la controle, todos puedan subir sus archivos o su información arriba de la nube, pero que nadie la controle. O sea, realmente los proyectos basados en Bitcoin y en blockchain son descentralizados, la gran mayoría, porque la idea es evitar que cualquier persona los controle. Y de hecho, si alguien quiere hacer alguna modificación a cualquiera de las blockchains, toda la red tiene que estar de acuerdo. Todos los mineros, todos los nodos, todas las personas que mantienen aunque sea una milésima de Bitcoin o una milésima de esa blockchain tienen que estar de acuerdo para que se apruebe un cambio. Un cambio en los programas. En el algoritmo, sí. Se puede hacer, pero se tiene que estar de acuerdo. Y de hecho está incluso programado para evitar que alguien modifique incluso ese mismo acuerdo. Y cuando hay un error o algo, también. Sí, cuando hay un error, de hecho un error famoso fue cuando salió por primera vez, que salió y no funcionaba. O sea, había una parte del código que tenía una puerta trasera y no funcionaba. Claro, como todos los programas. Sale la primera vez, uno prueba, arregla una cosa y daña 3. Pasa eso. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un fork. No sé si saben la definición de fork, que es simplemente volver atrás, pero aquí lo definieron de 2 maneras: soft y hard. El soft es un cambio sencillo que no modifica la cadena, sino que simplemente añade como un parche. Y el hard es como simplemente presionar el botón de reset. Vas a reiniciar toda la blockchain y todo lo que haya pasado después del fork es como nuevo, no pasó nada de lo anterior. Pero para el hard sí se necesita todo el consenso, casi que el 90% de la red para que se apruebe eso. Y de hecho últimamente han habido problemas porque no toda la red está de acuerdo con cambios que pueden mejorar la red, pero que quizás no le traigan buenos beneficios a otra red.
Continúo. Las transacciones y los sistemas de pago. Como había dicho al principio, las cualidades importantes de la blockchain es la velocidad en la que una transacción se hace. Es más que todo eso, la velocidad, la privacidad de una transacción y además de que nadie te la controla. Creo que ya he repetido mucho eso a veces. Pero además de eso, muchas empresas también están empezando a utilizar sistemas de pago basados en blockchain. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, no puede venir un hacker a dañar la blockchain de un banco, en el caso de que sea así, porque tendría que dañar todas las copias al mismo tiempo del banco y no simplemente ir al servidor del banco y dañar otro. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué sigue? Tenemos el registro de documentos. Como había dicho, la blockchain tiene un registro no infinito, porque como había dicho, los bloques llegan a un punto finito. Pero la información, y ustedes lo pueden hacer, se pueden meter en blockchain.info, y van al primer bloque y sale la información del primer bloque. Obvio, solo va a salir la transacción, la persona a la que le transfirieron el dinero y cuánto fue que le transfirieron, ¿no? O sea, es la información que sale ahí. Hay otras cadenas que tienen otro tipo de información, pero lo más importante de esto es eso, mantener la información. Imaginemos que yo, que estoy acá en Uruguay, me viene un médico hace 2 semanas, pero casualmente me voy a España de vacaciones y me enfermo allá. Yo no tengo los papeles en España, ni tengo mi récord médico. Con la blockchain yo puedo almacenar todos mis datos médicos dentro de un solo bloque, y si en algún momento se quema el hospital donde por primera vez me registraron, eso se va a quedar ahí esa información, porque todos los mineros y todos los nodos tienen una copia exacta de mi información y de todas las personas que se han registrado. Esto también se utiliza para, o lo quiero utilizar para títulos de propiedad, títulos universitarios y, como he explicado, la parte médica. Los contratos inteligentes. Como había dicho, Ethereum es la plataforma que mantiene los contratos inteligentes y es capaz de crear un algoritmo para hacer un contrato en el que nadie puede interferir y que va a hacer que tu transacción sea verdadera. De la misma manera, la misma blockchain de Bitcoin, pero con contratos. Es decir, en vez de yo transferirle dinero a alguien, yo le transfiero un contrato. El contrato va a hacer la transacción y va a verificar que mi transacción sea verdadera y además ejecuta el programa que yo le estoy diciendo a la persona. Es decir, si yo quiero mandarle algo a alguien, yo hago un contrato que diga, bueno, mira, en esta transacción tú vas a mandar un Ethereum, pero yo necesito que por ese Ethereum tú me limpies la casa. Entonces, en el contrato, una vez lo verifique, ok, yo te doy el Ethereum, tú me limpias la casa, se limpió la casa, perfecto, el contrato ha sido verdadero, se añade a la base de datos y se queda ahí. Y nadie puede modificar ese contrato. Bien, sigue la cadena de suministros. Como había explicado antes, saber de dónde vienen las cosas o saber de dónde viene la información creo que es el boom de todo esto. ¿Por qué? Porque como esto almacena la información desde el primer momento en el que entra a la red y nadie la puede modificar, tienes desde el primer bloque hasta el último bloque de información. Puedes saber de dónde viene tu transacción sin ningún problema, puedes saber cuál fue la primera transacción, la que le sigue, la que le sigue y la que le sigue. Siempre vas a tener esa información en la red. O sea, tendrá que caerse todo el internet para que no puedas encontrar la información. Sí, ahí creo que hay una aplicación que se está trabajando acá. Uruguay es de los pocos países del mundo que tiene trazabilidad en el ganado. Eso quiere decir que con una tenemos la información de cadena de suministros que le permitiría a una persona que está comiendo un churrasco en Pekín saber de qué vaca salió y qué pasto comió. No hay eso mejor es ejemplo muy que importante. eso. Exactamente, no hay mejor ejemplo que eso. Si esa información se maneja como se maneja actualmente, puede estar sujeta a manipulación. O sea, ha pasado casos en donde hay más, las vacas tienen unas caravanas que tienen un chip adentro. Ha pasado casos que han aparecido caravanas sin vacas y vacas sin caravanas, ¿tá? Y ese tipo de cosas se podría controlar mucho mejor con blockchain. Exactamente, simplemente tendrán que añadir el número de la vaca o la caravana de la vaca y ahí se queda en la blockchain. Simplemente con la data se podría decir que se añade el ADN. Y eso de le la agrega vaca, valor a la sangre. carne, o sea, la carne que tiene trazabilidad vale mucho más que la carne que no lo tiene. Claro. Exactamente. Y mira la sección de preguntas. Vengan con todo.
Vos dijiste que los primeros verificaban las transacciones. ¿Tiene alguna prioridad por dónde llegada? ¿Cuál es el criterio? Técnicamente, una vez un bloque se ha confirmado, viene el siguiente. O sea, una vez se termina el bloque, no confirmas nunca ese bloque. O sea, es la misma prioridad. O sea, la prioridad tipo el que venga primero. Siempre el que esté primero, el bloque que esté adelante. O sea, por más que uno tenga, no sé, 100 Bitcoin y otro tenga 0,8, siempre... No, con respecto a eso, los bloques son parámetros, como le había dicho, son parámetros que les da el programador al hacerlo. El primer bloque de Bitcoin daba 50 al principio. Cada 2 años está programado para que haga una división de la cantidad de lo que tiene el bloque. ¿Para qué? Porque si hace 5 años yo pude haber minado 30 Bitcoins en 20 minutos, no puede ser que ahora pueda hacer la misma cantidad, que vale mucho más, en la misma cantidad de tiempo. Entonces se divide y se aumenta la dificultad. Es decir, ¿con qué aumenta la dificultad? En tal caso diría la dificultad de sacar la información del bloque, que es lo que decía, como mientras más grande la PC, más cantidad de transacciones confirmadas. Aún aumenta la dificultad, ¿por qué? Porque mientras más personas conectadas, es como que, bueno, no vas a sacar la misma cantidad, se divide el bloque y cada 2 años se divide. Ahorita creo que un bloque de Bitcoin te trae 2 nomás. Y si no me equivoco, el año que viene va a traer uno solo. O sea, como que la idea es eso, de orden de llegada, que venga primero, se confirma el que sigue. Si yo quisiera ser minero o no, ¿qué tendría que hacer? Tener una computadora con una suficiente capacidad de procesamiento, de hecho en las redes te lo dicen, descargarte un programa, leer la guía, darle enter y te vas por ahí. Sí, te vas. Sí. Lo que sí es que es caro, porque tiene que estar prendida 24/7. El minero funciona como un servidor común. Claro, sí, Tiene que sí, estar sí. prendido 24/7, pero además de estar prendido 24/7, consume más que un servidor porque está utilizando todo el poder de la computadora y eso consume energía. Sí, claro. Hoy en día, hasta hace 2 años, podías comprarte una tarjeta de video de gamer, o sea, una tarjeta de video de esas que salen más cara que la computadora, literalmente, y con una tarjeta de video podías minar Bitcoin y Ethereum, y creo que si la tarifa de luz no estaba muy alta, ganabas un poquito por mes. Claro, ahorita, Pero eso ahora no, por lo que acaba de decir él. ahorita es rentable. Ahorita es rentable, sigue siendo rentable seguir minando, incluso acá en Uruguay. Pero por lo menos si yo tengo una sola tarjeta de video y me pongo a minar, es como que todo se me va a ir en luz. Me van a quedar que si $1 al día por cada transacción. Es como que, bueno, yo pago $10 de luz y me queda 1 al día. Una pregunta. Si yo montara X empresa y quiero respaldar toda la información, quiero hacer un contrato y respaldar toda la información de esa empresa, ¿cómo hago para meterme en esa? ¿Cuál es el procedimiento para ingresar a blockchains y Tendrás que crear una blockchain, Tendrás que que crear crear una nueva, una nueva? basándote en una de las que ya existe, si no quieres crear una nueva con un algoritmo nuevo y todo más complicado. O sea, como la programación se conoce mucho de la modularización, no agarra lo que otro hizo y lo que hace es lo aplica, simplemente como que agarras un bloquecito y lo pones en otro lado. Como en la escuela. Exactamente. Como el Tetris. Ahí va. O sea, que es una blockchain privada para de uso. Sí, se pueden hacer. ¿Y se necesita cuántas personas, programadores? Depende del conocimiento de las personas realmente. O sea, puede ser una sola persona que haga una blockchain, pueden ser 5, pueden ser 10, todo depende del conocimiento que tengan de la materia. Oye, yo tengo una pregunta. Tú comentabas acerca de los bancos, que lo veían como una competencia. Yo trabajaba, hace poco, trabajaba en un banco, en la parte de proyectos justamente de medios de pago, y ya allí, ya desde antes de yo estar allí, ya se trabajaba en el proyecto para que el banco se incorporara a utilizar las criptomonedas. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿existe todavía alguna puerta trasera el tema de seguridad, sobre todo los bancos que están tan regulados, por ejemplo, en Venezuela, que quisieran implementarlo porque cuando yo los dejé, ellos estaban trabajando en ello? ¿Existe algún tema de seguridad de la información, algo que se pueda burlar, algo que pudiera luego afectar de alguna manera al banco y que pudiese entonces, De ya que sabes, la existe, posición de que de los existe bancos? quizás ahora no, pero puede existir porque la tecnología avanza todo el tiempo, los hackers
cosas nuevas todos los días. De que existe, puede existir. Pero ¿qué pasa? El problema es que el hacker, y imaginemos el caso, vamos a poner el ejemplo de Santander. Santander es un banco que está en casi toda parte del mundo. Y ellos tendrían que, si ellos hacen una blockchain, ellos tendrían una copia exacta en todas las sucursales del mundo. El hacker tendría que atacar simultáneamente todas las copias para poder borrar o sacar dinero de la transacción. Si no, no va a pasar. Parte de la seguridad allí es que para ese momento ya Mastercard, que es una de las marcas, digamos que la que marca la pauta, ya estaba en el tema del blockchain. Es decir, nosotros siempre logramos la certificación con Mastercard y luego con todas las marcas. Para nosotros eso era un respaldo. Claro. En ese momento, si teníamos a Mastercard ahí involucrado. Pero luego, propiamente para el banco, sobre todo por la situación país, ese plus esa seguridad que tenía el banco, pues que podía el banco también dar la respuesta en ese caso. Claro, tiene esa seguridad. Sin embargo, Visa y Mastercard, bueno, Mastercard no, pero Visa tiene una pelea infinita con blockchain y Bitcoin porque, bueno, ellos tienen PayPal, tienen gran parte de todas las transacciones del mundo. Y es como que Visa quiso introducir lo que es la parte del dinero digital. Sí. Y este es dinero digital, pero no lo controla Visa. ¿Entiendes? Entonces no lo controla nadie, puedes hacer lo que quieras con eso, pero no lo controla nadie. Y eso es lo que realmente lo que temen los bancos. Como ellos tienen el control, y una vez viene alguien que quiere irrumpir ese control y dejarle el control libre a cada uno, es como que susto. Bueno, que en este banco ya ellos estaban totalmente proyectados, también por la persona que llevaba los proyectos de innovación. Claro, todo depende y también de que se digital. ponga bien. Sí, y ya estaba toda la sensibilización. Y allí lo que estaba era el tema de las regulaciones o las leyes, y ya eso también, porque siempre la parte legal, y ya eso también estaba, lo estaban sensibilizando. Claro. Es decir, eso es el futuro. Es el futuro. Pero es más un tema filosófico, ¿no? Va en contra de la base del negocio en definitiva. Exactamente, va en contra de la base del El negocio. banco, la Sí, tarjeta, pero son si los no dueños de lo la toman, información. si no lo toman, ellos van Esa a es la perder espacio y bueno, Con ellos, úneteles. Es que mira, está la disyuntiva, porque ellos realmente tienen el poder para simplemente erradicarlo todo. Pero si erradican todo de golpe es como que ya va, o sea, ahí la gente va a decir, no, mira, no quiero seguir haciendo transacciones contigo por tu actitud de querer destruirlo todo simplemente por algo nuevo. Entonces ellos, como para no destruirlo directamente, pero al mismo tiempo como introducirse, bueno, vamos a empezar a trabajar en eso para ver cómo funciona esto. No sabemos cómo funciona, pero que estamos interesados. Eso es más que todo la gran parte de ellos. Yo me imagino que las historias clínicas debe haber desaparecido. Eso es un boom, eso se está trabajando mucho ahorita. Pero no tenés un problema similar desde el punto de vista que debería ser confidencial, entonces... Es que sigue siendo confidencial. Tú simplemente tendrías que llevarle tu identificación, que sería tu billetera o tu identificación encriptada, y él simplemente dice, tú eres 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, bueno, sí, toma, eso es todo. O sea, nadie va a tener la misma identificación que tú, la información va a ser confidencial a menos que tú lo proveas. Pero entonces ahí las entidades médicas deslindan responsabilidad. Ahí les sirve. Porque hoy... Claro, es que eso depende, digamos, eso el es tema parte de la es educación, eso es parte de la educación si ese tema, el es si el complicado. negocio está dispuesto a hacer eso y si uno como usuario está dispuesto a aceptarlo, porque yo hoy puedo decir, bueno, yo confío en mi institución médica que salvaguarde la confidencialidad de mi información, de mi historia clínica. Más allá de si después lo hacen bien o no, no importa. Si hablamos de mi historia confidencialidad, clínica si hablamos de confidencialidad, técnicamente todo lo que publicamos en la red y ya conectarnos en internet perdemos toda confidencialidad. Si hablamos de eso. Claro, bueno, sí, eso en teoría lo sabemos todo, pero la accountability está. O sea, si mi historia clínica se filtra, yo puedo ir a mi sociedad médica y decirle, bueno, tú tuviste un problema de seguridad y mi historia clínica. Exacto, se porque filtró. de hecho no pueden decir, no, mira, lo que pasa es que fue un error y se pasó un número y quizá nos confundimos. No, porque hay una identificación exacta para cada persona. Tú puedes simplemente decir, mira, este es mi ID y mi información se filtró a otro lado, pero yo quiero respuesta por eso. Claro, es cuestión de la educación que se le da al lugar, al mundo, que es algo muy nuevo aún cuando tiene más o menos 7 años, muy nuevo todavía. Yo quiero saber dónde vive todo esto, o sea, dónde está alojado la blockchain, En las la todo el aplicaciones, internet, en todo, la o nube. sea, Sí, todo el internet.
Todos tienen una copia exacta. Todos los Pero mineros el que... Ethereum ese, por ejemplo, ¿De qué? lo que mencionaste de Ethereum o algo así, que era una aplicación de lo de los contratos, ¿puede ser? Sí, es una blockchain también, pero basada en contratos. En vez de hacer, en vez de crear, irrumpir en cómo se maneja el dinero, ellos quieren también irrumpir en la otra irrupción. Pero es una aplicación, Es una blockchain igual. una blockchain. Ujú. Y también viven. En la red. Todos tienen una copia exacta. De hecho, tú puedes, cuando llegas a tu casa, te metes en Ethereum y puedes descargar una copia exacta de toda la cadena y todas las transacciones que están ahí. Cualquiera lo puede hacer. ¿Alguna otra? Siento que no es. Yo más que una pregunta pienso que de repente el tema de financiero, porque, a ver, me gusta el tema financiero porque como la administración y todo eso, yo pienso que de repente ese sistema de blockchain puede sustituir a la banca mundialmente. Por eso te Porque digo. si yo soy usuario de un banco X, Santander, y a mí por medio de las criptomonedas y todo eso me dice puedes hacer una transacción en cuestiones de segundos y un banco me dice tienes que esperar 2 días para que se te haga esa transacción, entonces yo voy a preferir, y si a mí la blockchain y todo eso me da totalmente seguridad, yo elijo eso. Claro, Esa es la el velocidad. lema es que también tienes que educar a las personas. Por ejemplo, yo aquí estoy dando una charla para testers y personas que saben de tecnología, pero ¿cómo yo le llego a alguien, una ama de casa, que no conoce sobre blockchains, que no Y que se sabe queja cómo que funciona tiene una que ir al computadora, cafero? que se queja porque la cafetera no le echó café suficiente en la mañana? O sea, ¿cómo? Es cuestión de educación. Y de hecho, Y es cuestión de que pasen las generaciones. Exacto, eso iba a decir. Porque los nativos digitales probablemente no duden, pero hay personas que tienen problemas con las tareas mecánicas. Tenés que irte un poquito de un hueco para adentro y te das cuenta que pánico cuando una prueba mecánica no están acostumbrados a verlo, olvidate. Y hay cosas muy abstractas también. Hay gente que guarda la plata abajo. ahí va, exacto. Abajo el colchón, claro, hay gente todavía así. Entonces, Claro, generaciones y también el desarrollo, o sea, de parte, porque si hablamos de que nos vamos al interior, al campo, que son personas que tienen años viviendo, o sea, que no tienen idea de qué es esto, o sea, seguirán viviendo así, sí. ¿Tú me entiendes? sí, sí. Claro, sí, sigue siendo Hay cuestión de problemas educación. más lejos, pero acá, La la abuela, olvídate del celular. O sea, no me estoy yendo de lejos, vive acá a la vuelta. Sí, sí, Mi claro. padre maneja la computadora, pero... Por lo menos en la ciudad, Esto está muy en las lejos de ciudades se desarrollará con el tiempo esto, pero estoy diciendo más, o sea, llevará mucho tiempo para a nivel mundial. ¿no? Claro, sí. Es lo que Tiene dice más o menos 7 años. O sea, igual- Estamos en 2018, esto se creó en 2009. Tiene más de 10 años. También son temas de confianza. Claro, pero no es... Porque en realidad justamente en países que no tienen un Estado fuerte, que no tienen justamente instituciones fuertes, la gente confía muchas veces más en este tipo de El ejemplo más claro, Venezuela. Esperen que tenemos dos conversaciones para el día. Orden ahí. Chicos, Orden ahí. tenemos dos noticias para leer, las dos interesantes. Si quieren terminen una y hacen la otra, pero dos son muy interesantes, me parece. No, o sea, yo lo que estaba diciendo era con eso de lo del interior del país y la capital y todo eso. En realidad yo lo que estaba diciendo era el ejemplo más claro de cómo van avanzando las tecnologías y no tiene tanto que ver con dónde está en el Uruguay. No, ¿con cuánto sabes? Es el ejemplo de los gurises de Tala. Tala es un pueblo que está en el interior y los gurises estos aprendieron robótica, hicieron un proyecto, todo, y llegaron a una etapa mundial donde ganaron y tuvieron un gran éxito. Son puntuales, pero en realidad, o sea, a medida que van pasando las generaciones, es más familiar el tema de la tecnología. El nivel, eso será dependiendo de cada gurí, pero es mucho más familiar el contacto con la tecnología. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va a ser más familiar, por ejemplo, o sea, nadie se va a plantear, bueno, voy a usar una blockchain para poner mis datos y dejarlos ahí y no sé dónde están y no tengo una institución específica, sino que están en la nube. Entonces, en realidad, o sea, es algo que hay que en ese sentido tener como paciencia para que se vaya Claro. habituando al pensamiento Imaginemos social. que esto es como la educación sexual en 1980. Muy buen ejemplo. Era increíble explicarle a alguien de 1980 la cantidad de enfermedades que podía tener por tener relaciones sin preservativo. Tenían que educar a
a un grupo de personas específicas, tuvieron que poner... A mí me parece que también va por el tema de la complejidad. O sea, creo que es la tercera o cuarta charla que veo explicando el término de blockchain. Y si bien hiciste un laburo excelente buscando analogías y cosas así, no es fácil de explicar. O sea, entonces, cuando algo es tan complejo de entender, no es decir, falta educación, no. El primer paso sería, falta encontrar la forma adecuada de explicarlo para llegarle al mundo en general. Porque esto no es termina siendo una cosa específica de tecnología. Una rama de la otra, porque yo tendría que educarme para cómo educar a otras personas, en primer lugar. Y no solo para el informático, como vos. Exactamente, tendría que educarme cómo llegarle a una ama de casa, cómo llegarle a un niño que no sabe, o sea, tendría que estudiar realmente cómo enseñar, tener psicopedagogía y después ir a ese tipo de lugares. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a los bancos, ellos tienen el poder de hacer incluso eso, pero no les conviene. ¿Por qué? Porque esto les rompería todo lo que llevan armado por casi, no sé, 70 años más o menos. Y ese es el punto, que creo que la inclusión quizás va más allá, porque ¿quién de nosotros sabe en realidad cómo funciona un banco? ¿Cómo el banco controla la plata? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, ¿qué es un dólar? Claro, por eso. ¿Cuánto vale un dólar? O sea, hace mil... Es que el dólar es tangible, por más que uno no entienda la macroeconomía. El dólar es tangible. El valor al dólar, vos podés agarrar un billete. Vos podés agarrar un billete de un Más dólar. allá de si mañana En un momento eso que lo vas a poder para agarrar porque va a para desaparecer como billete. Y el no. dólar en algún momento valió un X patrón oro, que existió en un momento. Exacto. Y después el patrón oro lo eliminaron en un momento. Entonces vos comprás la idea de lo que vale un dólar. Pero esa idea todavía es tangible. Y esa idea todavía es tangible. Pero por una cuestión de cultura y de tradición. Eso también lo puedes tener en tu mano. De hecho, Sony está desarrollando una billetera en frío para criptomonedas que puedes utilizar como una tarjeta. Ahí lo tendrías tangible. ¿La puedo guardar abajo del colchón? También. Claro que sí. Necesita que la wallet no estaba por tranquilo y interpretar la foto de la Se tradición. puede guardar abajo del Ahí va. El sueño de cualquier persona. Claro, ahí va. Fíjense en una cosa, en el mercado financiero, cuando hay mucha turbulencia, lo primero que se nota es que la cotización del oro sube. O sea que en el mercado financiero la gente es tan conservadora en conjunto que cuando siente un momento de peligro ni siquiera se ata al dólar, se ata al oro. O sea, vuelve a la época de la conquista española. Para no ir tan lejos, pasa lo mismo con la blockchain. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha visto cuánto vale un Bitcoin y llegó a escuchar las noticias del año pasado. El año pasado, en diciembre, el tope del Bitcoin fue $14,000. Un Bitcoin costaba $14,000. Las personas que lo minaron, que tenían 300 Bitcoin hace más de 5 años, eran millonarios. ¿Qué pasa? El valor se los da el mercado. Cuando el mercado, casualmente, tiembla, todo el mundo empieza a vender Bitcoin y se queda con dólares. Aún si lo que quieren hacer es deshacer el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es como que todavía el único método de escape por si el otro cae. Es como el respaldo, y ahí va lo mismo. Cuando el dólar o el dinero fiduciario empieza a temblar, el oro es lo que queda. Incluso el oro, después del oro, no sé qué. El iridio. Ahí va, el iridio. Más arriba. Claro, pero igual lo que estás diciendo, el Bitcoin, ¿por qué tiene valor? Porque son tantos dólares. Exacto, le da el hasta que mercado las le da cosas valor. empiezan a valer Hasta que uno no le dé y esa significado. sea nuestra unidad de medida, es que no se agarró. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Para continuar con lo que me estaba explicando él. Por lo menos en Venezuela, no sé si muchos conocen la situación de Venezuela, de que es un país con un control cambiario bastante estricto, donde no es como acá que yo si quiero $10 voy al Hábitat y cambio 300 pesos por $10. Allá el gobierno te provee la cantidad de dólares específicos que él le quiera proveerte. 1, 2, lo pone en una subasta con empresarios que tienen muchísimo más dinero que alguien como yo, o alguien como ustedes, y que por supuesto van a ganar la subasta. Y 2, no te dejan sacar el dinero del país. O sea, no te dejan sacar los dólares del país tampoco. Y si tú trabajas con transacciones que tengan que ver con dólares, para ellos es ilícita porque ellos no saben de dónde lo sacas. ¿Qué pasa? Llega el Bitcoin, explota Venezuela. ¿Por qué? Porque todos podían tener dólares, no tenían que explicarle nada al gobierno, porque el gobierno no podía meterse, no tenía nada que ver, y podían simplemente decirle a alguien, típicamente, bro, mira, quiero comprarme un pan. Bueno, toma, te transfiero Bitcoin. Dale, mira el pan. El típico método de transacción tradicional.
Solo que en vez de ser bolívares, que no tienen el mismo valor que tiene un Bitcoin o que tiene un dólar, no sean con Bitcoin. Todo por el... ¿Cómo? ¿Sigue funcionando? ¿El Bitcoin? Sí. Así como moneda Sí. de cambio. ¿No eso no está el petrodólar ahora? Mira, como había dicho al principio, la idea de tener criptomonedas o crear una blockchain es descentralizada. Tienes que basarte en un proyecto que no tenga nada que ver, que sea controlado por alguien. ¿En qué se basa el petro? Petróleo, diamantes, piedras preciosas, además del diamante, no me acuerdo las demás que existen en Venezuela, y el gas natural. ¿Quién controla esos 4 recursos más importantes? Dos, nadie sabe dónde están las monedas que mucha gente invirtió dinero, nadie sabe dónde están las casas de cambio que las anunciaron, no existen, ya están cerradas, y es como demuestra realmente el valor de lo que es hacer una blockchain descentralizada y darte cuenta de que no va a funcionar si alguien más la controla. ¿Por qué? Porque existe el petro, existe. De que existe en algún lado, nadie sabe en dónde, porque ni siquiera Maduro lo sabe. Él dice que están en los sitios de cambio y lo dice públicamente, y tú vas a los sitios de cambio y no existen los sitios de cambio, no están ahí. Entonces es como que no se puede controlar porque depende también del algoritmo y además de eso, de la comunidad. Si la comunidad dice, mira, no, ese proyecto no me cuadra, no va a ese proyecto. O sea, quizás exista, pero no va a tener suficiente participación en toda la red. Y se resuelve por uso. Exactamente. Sí. Y aparte una copia de Decred por Google. ¿Cómo? Hay una charla que la Petro fue una copia casi que completa de la blockchain de Decred. Bueno, está bien porque casi Ethereum es una copia de Bitcoin y Decred es una copia de Ethereum y casi todas las hijas de Ethereum son la misma. Por ahí. Pero la idea es descentralizada. Y bueno, muchas gracias.